A las muy buenas, domingueros. Bienvenidos al Toro por los Cuernos. Bueno, pues en este programa vamos a analizar con el presidente y el vicepresidente del Club Taurino Tres Puyazos la Feria del Aficionado que ha tenido lugar en San Agustín de Guadalix los días 6 y 7 de mayo. Antes de comenzar con el programa de esta semana, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras ediciones. Y si quieres que YouTube te avise cuando publiquemos un programa, activa la campana. A las muy buenas, domingueros. Bienvenidos al Toro por los Cuernos. Pues en San Agustín de Guadalix, los días 6 y 7 de mayo, ha tenido lugar la Feria del Aficionado, organizada por el Club Taurino Tres Puyazos. Entonces están aquí con nosotros su presidente y su vicepresidente para hablar de cómo se ha desarrollado la feria. Pero antes, como estamos en la librería Rodríguez, que es el templo de la sabiduría taurina y que está en la propia Plaza de Toros de las Ventas, pues Víctor y yo vamos a aconsejar pues unos cuantos libritos. Empiezo. Bueno, pues yo les voy a aconsejar este libro, Félix Rodríguez, El hombre que pudo reinar. Félix Rodríguez es, bueno, esto está escrito por Marcos García, y Marcos García es un especialista, por decirlo de alguna forma, de biografías de toreros valencianos. De hecho ha hecho 3, una de los Fabrilo, que es muy interesante, otra de un torero que se llama el valenciano, se llama José Pascual el valenciano, que hay que decir una cosa ya que están los de Tres Puyazos. Este confirmó la alternativa seguramente con la ganadería más dura, más tremenda y más terrible, que después de esta corrida y la posterior no quiso torear absolutamente nadie. Yo creo que después de esta, yo sé nada más que en novilladas, toros que se quedaron con 5 y 6 años porque no querían torearle a nadie, que es la de Luis Patricio de Coruche, Portugal. Que esa es, y puesto que estamos aquí, pues vamos a comentar el detalle. Bueno, pues Félix Rodríguez yo creo que es la mejor, esta de Marcos, si no es la mejor, es de las mejores que se han hecho sobre Félix Rodríguez, que ha sido un torero extraordinario. La mala suerte o la mala vida o las circunstancias malogrado de la vida, malogrado por la enfermedad. Pero si no, hubiera sido uno de los grandes mandones del toreo. Sin lugar a dudas. Valencia ha tenido muy mala suerte con sus toreros, sobre todo en este tiempo. Los Fabrilos murieron, los 2 hermanos, con el mismo traje, en la misma plaza, con 2 años de diferencia, por cornadas de un toro, que eran toreros de clase media. Cuando digo de clase media, quiero decir que no eran grandes figuras del momento. En aquel tiempo estaba Guerrita, y Guerrita estaba por encima de todos, pero que eran toreros, sobre todo, muy valientes y muy y luego Granero. Y luego, por supuesto, Granero, 22. Que iba para la gran figura del toreo indiscutible, después de la muerte de Joselito, y desgraciadamente un toro en Madrid le cegó la vida. Entonces, yo les recomiendo que es un libro barato, no es demasiado caro y además es muy interesante. Muy bien. Pues yo voy a ir con 2 clásicos de Don Ventura, Historia anecdótica del toreo, y Al hilo de las tablas, episodios taurinos. Bueno, Don Ventura se llamaba Ventura Baues Nasarre y era un gran aficionado que hizo crítica taurina sobre todo en Barcelona y que tiene un libro que ya recomendamos aquí, que es Historia de los matadores de toros, que es un gran libro de consulta. Y luego en el semanario El Ruedo se dedicó pues todas las semanas pues a escribir sobre la historia anecdótica del toreo, que luego se recopiló todo en estos 2 tomos, que son muy interesantes para quien quiera pues conocer sobre todo pues la pequeña historia o la intrahistoria de la fiesta, ¿no? Lo recomiendo vivamente. ¿Y qué más traes? Pues traigo una cosa que es muy grande, pero muy interesante. Son los papeles de toros hechos por Diego Ruiz Morales y Rafael Cabrera Bonet. Son 10 tomos que los ha conseguido la librería Rodríguez. No son fáciles conseguir los 10 tomos, o sea, hay algunos que están muy agotados.
Y para aquellos investigadores, para aquellas personas que escriben libros, que normalmente los escriben vía lo que salga por internet, o vía determinados autores que no van a leer a las fuentes. Y, señores, estos señores son los que verdaderamente van a las fuentes, donde cada palabra que dicen está sacado de tal legajo y tal apartado. Y hay muy pocos en España. Estos dos son de ellos. O sea, si usted quiere saber la historia de la España del siglo XVIII y XIX, la verdadera historia del toreo, aquí tienen 10 tomos de papeles de toros que desde luego les van a saber y les van a aprender de lo que estos sabios dicen. Bueno, pues si hay una ganadería mítica en la historia del toreo es Miura. Y si tiene relación con una plaza es con Sevilla, donde ha lidiado prácticamente ininterrumpidamente durante 175 años. Y este es el libro que recoge todas las corridas lidiadas por Miura en Sevilla, en 175 años. El libro es del gran aficionado sevillano y gran coleccionista taurino Luis Rufino Charlo, y es un libro que además está pues editado con un gran lujo de fotografías, de carteles, están todos los carteles de todas las corridas que Miura lidió en Sevilla. La reseña correspondiente, pues, es un libro que puede ser muy interesante para el aficionado curioso. Este Rufino es familia de Rufino Moreno Santamaría. Sí. Exacto, el ganadero. Y de Anastasio Martín. Y de Anastasio Martín. O sea, es descendiente de ganaderos uno de los encastes muy ilustres, de ganaderos muy ilustres sevillanos. Bueno, pues si te parece, vamos a empezar ya con la feria de la feria de 3 puyazos, la feria del aficionado. Bueno, pues aquí está Alberto, el presidente del Club Taurino Tres Puyazos, y el vicepresidente Juan. Pues para mí es una satisfacción teneros en nuestro programa. Hubo un programa previo durante el mes de abril, creo que lo grabamos, en que bueno, pues hicieron las predicciones de lo que podía ser la feria de este año, pero yo creo que una vez que ha pasado, podemos decir que todas las previsiones, incluso las más optimistas, se han superado, porque ha sido un enorme éxito. Sí, sobre todo porque ha ido mucha gente, que eso es lo que el proyecto necesitaba, un empujón de asistencia, aunque el primer año sabíamos que iba a ser el más complicado, pues por todo lo que implica poner un proyecto de este tipo en marcha por primera vez, pero este segundo año necesitábamos que hubiera un empujón de gente en los tendidos y lo ha habido. Entonces, ya solo por eso, ahora hablaremos de 1000 matices que pueda haber, pero ya solo por eso podemos estar contentos. Yo creo que ha sido un acierto, ya lo dijimos en el mes de abril, pero yo creo que se ha confirmado el acierto de las fechas elegidas. Sí, es verdad que el hacerlo antes de San Isidro, que bueno, lo debatimos mucho antes de programar la feria, y es verdad que nos daba mucho miedo el tiempo, que saliera un día desapacible, entonces eso nos tiraba un poquito para atrás, pero es verdad que encajaba muy bien esa fecha en el calendario entre Madrid y Sevilla, y bueno, luego es verdad que el tiempo ha acompañado, con lo cual definitivamente sí que la fecha... Y desapacible puede ser en cualquier época del año, o sea que sí, eso, está claro. con eso no puedes jugar. O juegas en una plaza cerrada, que entonces ya no cuentas con esa historia, o si juegas, que me parece que vuestro criterio es bueno, que sea una plaza abierta, tradicional, no una plaza cerrada, moderna, multiusos. Pues siempre vas a tener con la posibilidad de que haga mucho frío, mucho calor, que llueva o que nieve. O yo qué sé. Y también adelantarte al serial de San Isidro, claro, que es muy largo y la gente está un poco ya quemada, que el año pasado lo hicimos al fin de semana siguiente y la gente pues está un poco ya cansada de tanto toro y fue también yo creo que fue un punto bajo del año pasado. Y al intercalarla entre Sevilla y Madrid yo creo que sí ha sido un acierto. Vamos, estamos completamente de acuerdo en ese sentido. Yo, antes de meterme en lo que ha sido el resultado de los festejos, una cosa que me ha llamado muy favorablemente la atención, muy positivamente, es el cuidado de todos los detalles. Las corridas de toros no solo son el toro y el torero, también es un entorno. Como dicen los franceses, l'entourage, el entorno. Y hay entornos que te resultan gratos y hay entornos que te tiran para atrás. Por ejemplo, lo que Víctor había apuntado, el entorno de una plaza cubierta
con aspecto de polideportivo es un entorno que a mí me desagrada. Bueno, pues el entorno estaba muy cuidado, una plaza tradicional y luego todos los detalles. Hasta las banderillas de cada día eran distintas y las banderillas estaban confeccionadas con los colores de la divisa divisas. de las ganaderías que lidiaban, por poner un detalle. En el paseillo han salido todos los picadores con 6 caballos, cuando el reglamento tolera que en una plaza de tercera categoría pues se saquen solo la mitad de caballos. Por poner 2 detalles. La reseña de los toros en la puerta de la plaza para que todo el mundo tenga acceso. Un programa cuidado. Es decir, se cuidaron mucho los detalles. El tiro de arrastre, muy bonito también. Es decir, yo creo que eso es muy importante. 2 tiros de arrastre. Que lo comentamos Sí. también el último día. Entonces yo creo que los detalles han estado muy cuidados y eso es muy importante porque crean un entorno de acontecimiento y un entorno agradable para el aficionado. Es que nosotros eso lo tenemos muy, muy en cuenta porque nosotros somos aficionados. Es que esto lo hacemos porque somos aficionados. Aquí nadie... Bueno, ya lo sabéis, ¿no? Que esto es un proyecto de aficionados. Entonces, todos esos detalles en los que tú te fijas cuando estás en una plaza, nosotros también nos hemos fijado antes. Entonces, todo eso lo tenemos muy presente. Es que el envoltorio como tal del festejo es esencial. Y además me alegra mucho que todo el mundo se haya fijado en todos esos detalles, porque hay veces que haces cosas y les pones un cariño y le dedicas un tiempo y a veces hasta un dinero y luego ves que pasa desapercibido y dices, esto no... Casi todo lo que hemos hecho luego ha tenido una repercusión y la gente se ha dado cuenta. El paseillo con 2 caballos sin peto, que queda precioso hacer el paseillo con 2 caballos sin peto. Ese tipo de cosas la gente lo aprecia mucho, sí. Y luego también el tema de la tablilla, poner el nombre del picador, el nombre del caballo, el peso del caballo. Era una tablilla reversible, por un sí. lado estaban las características del toro y por otro lado las características de la suerte de varas que se iba a presenciar. Es muy curioso, muy interesante. ¿Hicisteis en el reconocimiento la prueba con los infrarrojos? Cámara. Lo hicimos en el campo, unos días antes en el campo. No lo hicimos porque nosotros teníamos que desembarcar directamente del camión y enchiquerar los animales por una cuestión de instalaciones y de espacio. No tiene unos corrales donde puedas tener allí una corrida. Habitualmente estas pruebas las hacen en los propios corrales. Como no teníamos ese espacio, nos fuimos unos días antes al campo y es allí donde hicimos las pruebas. Lo hicimos solo la Yo me corrida imagino que la pregunta es del porque, sábado. como siempre que haces algo y haces con amor, da igual que lo hagas, siempre va a haber, y sobre todo por redes sociales, va a haber detractores. Y eso lo habéis, lo habéis sufrido como lo sufrimos todos en permanente. Y siempre han escogido siempre un toro de reta famoso, con que era muy corto, acusando, mira, los que dicen de no están afeitados, también afeitan. No sé si lo habréis visto. Sí. Lo habréis visto vosotros también, ¿no? O sea, Sí, algo así. alguno O sea que, ha soltado el comentario. yo- Pues ahí tenemos que decirlo muy claramente. Nosotros, los toros de reta, nos hicieron las termografías porque no se les quitaban las fundas por las dificultades que tienen de manejo hasta el momento del propio embarque, que fue el sábado por la noche. Pero en el momento de quitarle las fundas había 3 miembros del club que se fueron después de la corrida, se fueron para Navarra para presenciar ese momento del embarque y de quitarle las fundas. A ver, comentarios pues hay para todos. Claro, y con toros cornicortos existen y es una Existen. ganadería muy restringida y muy pequeña. Luego además pasa otra cosa. Y además en todos concreto, creemos que en concreto con reta ese jamás- toro. En jamás concreto con ese puede. toro es un toro muy caliente que derrota en todas partes y entonces hay muchas posibilidades de que se deterioren los pitones. Pero porque- no fue el caso, ¿eh? No fue porque rematasen ni porque se deteriorasen. Es que el pitón del animal era así. Era En este conmigo, caso ¿no? no te puedo decir es que remataron mucho. Remataron mucho, pero no se dañaron los pitones. Y en ese sentido, además, digo una cosa. En el momento en el que nos pusimos en contacto y empezó a surgir la posibilidad de lidiar una corrida de reta, Miguel Reta me dijo, solo te pido 2 cosas. El resto me da igual. Solo te pido 2 cosas. Una, que no haya televisión. Y 2, que por muchas presiones que tengáis, no se toca un pitón. Está Y dicho. yo lo creo, además. pero que es Conociendo a que Miguel Rota, lo creo profundamente. Hay una leyenda urbana entre muchos aficionados que ya identifica de modo tajante pitón astillado a anterior afeitado. Siempre y eso es una falsedad que hay que desmentir. Es decir, los toros pues tienen, o sea, los pitones de los toros no es un material
que no se deteriore. O sea, no es una cosa dura que puede con todo, no. Es una cosa que cuando impacta en muchos sitios, pues se deteriora. Y el toro no está afeitado, pero tiene deteriorado el pitón. Yo no entiendo ahí a la afición, ¿eh? Estamos tan cansados de ver corridas afeitadas que yo también disculpo a la gente. Claro, creas al final una psicosis que ya dice, ya no sé qué está afeitado y qué no está afeitado, porque la realidad es que se afeita mucho. Mucho, claro. Mucho. Sí, sí. Entonces, de alguna forma disculpo al que ya ve un pitón y se un poco toca- y se imperfecto, toca ya el pitón, rápidamente. Bueno, se pues arregla. es que Se arregla es lo que el han pitón en provocado una horita, con la y- situación que tenemos con el tema del afeitado en la fiesta. Sí, sí, pero evidentemente hay toros astillados que están en puntas. Efectivamente. Y por eso hacemos Como las es el ecografías, para que si hay un pitón que se astille, es tan sencillo como decir, aquí tiene usted la prueba de cómo estaba ese toro en el campo. Como es el caso. Pues es el sistema bueno, el de la termografía, ese sistema, y que debería implantarse de una puñetera vez en Yo en creo las que, plazas serias, yo ¿eh? creo que tiene una cosa muy buena, y es que no hay que hacer nada post-mortem. Es ante-mortem, por lo tanto el toro se desecha y aquí se ha terminado todo. Y entonces se impide todo un proceso legalista y garantista que es muy difícil de llevar a cabo. Por lo tanto, yo creo que poder hacerlo antes de ser lidiado me parece Sería sensacional. Y me han llegado noticias de que la Comunidad de Madrid está interesada Pues mira, en comprar varias si pues, esto sería sienta interesante. precedentes, varios es lo objetos mejor que para puede hacerlo pasar. aquí. Me han llegado noticias y yo creo que Sería interesante. sería interesante. Sería interesante. También he visto yo algún comentario en redes también sobre dudas sobre Dolores, y yo creo que Isabel y aparte se hizo la prueba con la cámara, y también hay, pues la gente también en redes pues critica un poco todo lo que no vea muy en puntas, ¿no? Y yo creo que eso vamos, no, que yo no me lo creo. Yo tampoco. Y además, Pongo la mano en el fuego por esa pero bueno, no categoría. me lo creo no solamente por vosotros y en esto, no me lo creo en general. O sea, te quiero decir, yo creo que También es que, claro, hay realidad- mucha gente que coge el rábano por las hojas, ¿no? Entonces, el taurinismo y la gente del negocio del toro no ha planteado un ataque frontal a la feria, pero está expectante a ver lo que pasa, ¿no? Entonces, claro, pues esa gente que tiene muchos intereses en el afeitado y tiene mucho interés en que el afeitado se perpetúe con impunidad, pues claro, cogen el rábano por las hojas y en cuanto han visto un toro astillado, pues lo señalan, pues digamos que para Desacreditar. para desacreditar y para desacreditar y para sembrar la confusión. Bueno, somos conscientes de que estamos en el foco y lo asumimos con naturalidad. Habrá gente Y como- que pueda criticarnos y oye, esto es así, no tenemos ningún protestan, problema. luego cabalgamos. Sí, sí. No sé la palabra protesta, es la palabra más dura, pero dejémoslo en protesta, luego cabalgamos. Vamos, yo creo que hubo una enorme sensación de integridad, por ejemplo, en los novillos de por la mañana, que estaban astifinísimos. Y de seriedad O en todo lo los- que se hace. En los toros de José Escolar, o sea, no tiene ninguna duda, vamos. Yo creo que... Y de seriedad en todo lo que se hace. Yo no conozco a ningún aficionado de los que fueron allí que me dijo que esto es otra cosa diferente y yo le das narices. Y esto tiene que perpetuarse. Yo creo que sí, que el forma comentario del aficionado que no tiene intereses en el negocio y cuyo único interés es pagar la entrada y emocionarse viendo una corrida de toros, yo creo que esos están todos muy contentos. Y otra cosa, había mucha gente de muchos sitios. O sea, allí vi yo a gente de Navarra, gente de Bilbao, gente de Francia. O sea, se consiguió hacer viajar a mucha gente. Gente de Argentina. Y ahí Eso- estaba mi amigo Patricio, que Sí, se vino, sí. adelantó su viaje para venir a ver. Así es, sí. De Nueva York vinieron 4 personas también. Sí, es verdad. Sí. Teníamos 4 abonos vendidos de Nueva York. Si es que al final ese es un poco también el objetivo. Intentar crear que eso sea un punto en el calendario en el que todos los aficionados lo tengan marcado en rojo para decir, yo, cuando llega el festejo de Tres Puyazos, hay que viajar, porque ya no solo porque el festejo sea serio, sino porque sé que allí voy a encontrar muchos aficionados y que, además de lo que pase en el ruedo, también voy a pasar. Y si es cerca de San Isidro, que pueden de paso verse las 2 o 3 primeras corridas, pues mejor, ¿no? O sea, Sí. el que viaje tiene, o Sí, para ayudar un cerca poco de Sevilla, o sea, que No, más si es fácil. que claro, este año estaba más fácil. estupendo, porque claro, era justo el fin de semana Claro. entre Sevilla y Madrid. Claro. Era estratégico. entonces o unos o otros pueden hacerlo. Sí, aficionados mexicanos, por cierto, que también, pues eso, digamos que vieron la feria de Sevilla y esperaron una semana a marcharse para ver la feria. O sea que
ha habido una enorme respuesta por parte de los más aficionados. Y se notó en la plaza, porque las entradas fueron muy buenas, incluso en la novillada matinal. Sí, la novillada matinal fácilmente habría media plaza, cuando el año pasado, que es verdad que se condicionó un poco por el calor y demás, la novillada fue mucho más flojita El de público entrada. español le cuesta más ir a una corrida matinal, pero no está. En Francia sí que está hecha la gente para Sí. el doblete, pero aquí en España le cuesta todavía el concepto de los Bueno, festejos diarios. eso también se puede revisar en el futuro. Es decir, plantear un viernes, sábado y domingo, por ejemplo. Eso es cuestión de estudiarlo. Aunque también tiene lo bueno que tiene el festejo matinal es que permites No, es que haces todo el ver día. muchos toros en muy poco tiempo y que quien tiene que desplazarse, digamos que el costo sea menor. Es menor, Hoteles y- hotel, tal, es menor. No, y también es agradable Es en el sentido y para los organizadores y para el pueblo en general, porque tú sabes que vas por la mañana, luego comes ahí, te tomas la cervecita en la carpa que montáis, y luego tienen todo por la tarde, Sí, y ya y- está. O sea, te quieres decir, haces el día taurino completo, ¿no? Completo. Y compartiendo con los Y compañeros, compartes con gente tal, no y- sé qué, entre festejo y festejo, tiene también su Tiene papel. su aquello, sí. Bueno, pues vamos a analizar ya las corridas, pero no las vamos a analizar estrictamente por orden cronológico. Voy a proponer otro orden, que sería un orden de menor a mayor intensidad. Vamos a empezar con la novillada, vamos a seguir con la corrida matinal de Reta y vamos a terminar con la corrida de por la tarde, con el desafío entre Dolores Aguirre y José Escolar, si os parece. Perfecto. Entonces vamos con la novillada. A mí me gustaron mucho de presentación los novillos, todos, y creo que los de Barcial cumplieron en el caballo y luego en la muleta pues dieron un juego duro, un juego exigente, y me sorprendieron muy favorablemente los dos novillos de Sánchez Rico, dos gamerocívicos, muy bien presentados, eran dos toros, muy bravos en el caballo y luego con un juego bueno en la muleta, bueno pero no tonto ni entregado, sino exigente, una bravura a la antigua. Pero yo creo que el nivel ganadero fue bastante satisfactorio por la mañana. Yo creo que los novillos, la principal virtud que yo le vi a los novillos es que dieron importancia a todo lo que se hacía. Primero por la seriedad, pero luego por el comportamiento. O sea, el primero sí le vi más paradito, más el primero de Barcial, dio menos opciones, pero el segundo, con todas las dificultades que planteó, fue un novillo súper interesante para el aficionado. Un novillo que además vendía el peligro y la gente lo vio. Lo vendió tanto que hasta que el novillero, por desgracia... Que ahí se vio también, que cuando perso están en querido. puntas, en cuanto un toro tropieza, pues suele herir. Y se vio ahí. Y por eso el interés de que estén redondeadas las puntas, para que resbale. muy certero. Fue muy Muy certero. certero. Y luego yo creo que Joao Dalva creo que estuvo muy digno y decoroso. Es el típico novillero portugués que pone banderillas. Hubo un par al cambio muy bueno y luego dio la cara. Es decir, aceptó la dura batalla que planteó el novillo. Le pasó que dentro de esa batalla en la muleta, le pegó una serie en la que vio que el novillo medio se hizo con él. Y luego nos decía el califa, que va con él mucho, decía, se ha confiado en esta serie porque le ha visto que le tenían el canasto y no se ha dado cuenta que el que le tenían el canasto era el novillo a él. Es una buena... Me pareció interesante la lectura porque Es es una verdad buena que a la lectura. siguiente serie fue cuando surgió el percance. Pero creo que estuvo muy bravo el novillero, muy bravo. estuvo con mucha raza, puede ser un torero poderoso y yo creo que justificó su presencia en la novillada. Sí. En cambio a Leandro creo que se le hizo la mañana muy larga. Sí. Se le hizo pesada la mañana y no estuvo a la altura, yo creo, del compromiso. Es verdad que, bueno, dentro de la exigencia de la mañana, luego ya el hecho de quedarse con un cuarto novillo ya se le hizo largo, pero ahí se vieron los novillos de Sánchez Rico que sacaron, pues no sé si fue en el tercer novillo, que a mí fue todavía el que más me gustó de los dos de Sánchez Rico, que le sacó dos series en las que en cuanto se quedó un poquito con él y medio le obligó, el novillo respondió muy bien y la gente, o sea que luego no le dio continuidad, no se quedaba ya en el tercero y aquello perdía ya... Es eso de intentar dar uno y descansar para el siguiente. O sea, que es muy típico eso de que pase y vuelvo a cruzarme otra vez para el siguiente, ¿no?
Pasó algo de eso, efectivamente. Le costaba dejar la muleta en la cara para ligar ligar los tres, muletazos y hacer una serie larga, efectivamente. Y bueno, la de recta, pues mucho público. Creo que hubiera habido más si al día antes no hubiera sido la final de la Copa del Rey, Seguro. donde estuvo metido los Osasuna. Creo que eso, digamos que fue una competencia inesperada al festejo, pero a pesar de eso hubo bastante gente. Y los de recta, sobre todo, a mí me parecieron muy mansos. A ver cómo lo explico. La idea que tenemos del toro navarro, lo que hemos leído del toro navarro, pues sobre todo era un animal que buscaba constantemente la pelea y un animal que nunca se rendía. Por ejemplo, al segundo de los Pepetes, que murió por asta de toro, le mató un toro de Zalduendo en la plaza de toros de Fitero porque saltó a la barrera y el toro saltó detrás de él para cogerle. Es decir, saltaba a la barrera no de mansedumbre, sino de perseguir al torero. Eran toros que estaban constantemente en la pelea y que eran muy flexibles, muy ágiles, muy listos y estaban atacando siempre. Y lo mismo con los picadores. Y en cambio yo creo que a la corrida le faltó mucha bravura. Y hubo mucha mansedumbre defensiva. Probablemente porque, claro, es una cosa, un encaste que lleva 100 años sin seleccionarse pensando en la plaza, sino que se está seleccionando pensando en la capea, en la calle, donde quizá el toro muy bravo se quema muy pronto y hay que buscar un animal que sobre todo aguante mucho rato en la calle yendo y viniendo, ¿no? Entonces lo que se le nota es que está muy manso y va a tardar mucho tiempo en dar con las claves, ¿no? Es la idea que saqué yo. La evolución que ha dado Miguel después de los festejos que he visto yo, la corrida que dio en Jerez, que eran toros irán de 6 años para 7 años, que también había... Se notó la edad. Se notó mucho la edad. Esa sí que fue mansa, los picadores tenían que ir detrás de los toros, hubo toros de banderillas negras. Luego la de Estella fue una corrida que hubo 2 toros muy buenos, que estuvo muy bien a la altura Sánchez Vara, después del percance de que tuvo el Chapurra, y se le dio una vuelta al ruedo a un toro, bueno, también un poco regionalista porque jugaba en casa, ¿no? Sí, claro. Pero fue, a mí la que más me gustó fue la de Estella. La de Guadalís fue tal vez un poco plana, o sea, fueron todos al caballo, fue más seguro, se refugiaron en tablas, pero le faltó un poco de picante para mí. En mansedumbre, faltó un poco de emoción ahí. Es que el toro navarro hay una evolución que es curiosa, o sea, porque la bravura también ha evolucionado en el concepto que tienen los aficionados con respecto a lo que era en el siglo XIX, donde de alguna forma el toro navarro era tan importante como el toro. Pero toros navarros ha habido siempre, igual que ha habido escenas de toros de Gundeline y demás historias impresionantes de bravura. Y el toro llavero de Carriquiri, que por cierto el primero de la tarde se llamaba llavero. Sí. También ha habido grandes broncas. Recordemos, una de las más grandes en Madrid fue con toros de la viuda de Pérez Laborda, donde al final fueron los empresarios, para que no hubiera bronca, le sacaron presos por medio de la plaza. O la famosa o la de Barcelona. de la Barceloneta. O la de Barceloneta, que después de se quemaron una los corrida conventos. se quemaron conventos y empezó una... Aunque hoy hay seguramente más cosas en la historia. O sea, te quiero decir que eran todos los navarros también, los de... o sea, junto a éxitos y corridas espectaculares, ha habido también corridas que son espectaculares en otros sentidos. Sí, vamos, que era un toro extremo. Era un toro muy extremo. Es un toro muy extremo el navarro, y eso a lo largo de la historia. Eso es lo que faltó, ver esa... Y tal vez, como tú dices, faltó a lo mejor un poco de extremos, por un lado o por otro, ¿no? Sí, yo vi la corrida mansa de toda la vida clásica, pues que bueno, pues que mansean en el caballo. Es verdad lo que has dicho, que todos se dejaron picar, que no hubo que perseguirlos esta vez. Pero luego, sobre todo, muy a la defensiva y muy metidos en las tablas. Y le faltó esa chispa que yo iba buscando. Sí. Yo creo que hay que ver, esta es una corrida que había que ver con el contexto del proyecto del ganadero, ¿no? Si la vemos desde el prisma de ver una corrida de toros pensando en el toro de hoy en día, pues es una corrida mansa, con peligro, pero no sale de ahí. Pero creo que esto, que es una cosa tan especial y es un proyecto y es un camino tan largo el que tiene el ganadero, que prácticamente es como él dice, ¿no? Estos son catas o tientas que hacemos públicas, pero que forman parte de un camino que todavía
que todavía es Yo muy largo. creo- Entonces, el hecho de que solo ya fueran al caballo con cierta prestancia, aunque luego se rajasen y se fueran y tal, claro, ya son pasos adelante, porque si recordamos la de Cere, pues ya vimos lo que, Y luego lo que pasaba. otra cosa No, y que además también... es un camino maravilloso y además que yo creo que todos los aficionados de alguna forma estamos deseando que lo siga. Y muy otra- meritorio. Muy meritorio. Y otra cosa que también llama la atención son las hechuras de los toros. O sea, las fotos que quedan del toro navarro, era un toro mucho más pequeño que los del domingo. O sea, muy bajito, muy pequeño, vamos, es decir, pero de un tamaño que para el criterio actual sería irrisorio, vamos, es muy próximo al de un carnero. Y luego con los pitones muy hacia arriba, muy en lira, y luego con pelo lanoso. Esas son las fotos que tenemos Más el sobrero, el sobrero de fue muchos más en línea navarros. de- Y en la línea esa estuvo el sobrero y el segundo, Sí. en esa línea, un poco. El resto, pues tienen otras hechuras, más amplias, más cercanas al toro convencional. Entonces yo creo que también otro problema que tiene Reta es que, claro, eso se ha mezclado de modo indiscriminado y sin control alguno durante 100 años. Y ahora tiene el problema de a ver cómo elimina los genes no navarros y se va quedando con los genes navarros. Entonces también tiene ese problema, es decir, una falta de selección durante 100 años. Entonces es muy arduo empezar a seleccionar después de 100 años sin selección, y luego también un problema que en realidad no sabes lo que tienes. Has comprado vacas de aquí, vacas de allá, de un señor que tenía unas no sé dónde, de otro señor que tenía otras no sé cuántos, pero que en realidad van sin libro, por así decir, van sin reata, ¿no? Entonces también tiene ese problema. Yo veo mucha desigualdad en las hechuras porque le debe de estar costando mucho aislar lo navarro de lo no navarro, creo, ¿eh? Y que ahora mismo le está centrado también un poco más, igual más que en el prototipo, en el comportamiento, comportamiento. y en ir afinando las líneas que mejor le van funcionando, y quizá ese trabajo que tú comentas viene igual un poco después, ¿no? Porque ahora está en otro punto todavía. Sí, sí. Y luego yo creo que los héroes de la tarde fueron los toreros. Yo creo que estuvieron muy bien. Sí. Yo pienso que en otras manos la corrida hubiera sido un auténtico fracaso, porque hubo toros luego en la muleta muy difíciles, que era muy difícil meter mano allí a los toros, y bueno, estuvieron hechos unos tiros. A mí, por ejemplo, me sorprende mucho la facilidad que tiene Sánchez Vara con el capote. Es decir, es que meten el capote a cualquier clase de animal e inmediatamente lo va sacando a los medios, y el toro en sus manos parece fácil. Y luego Octavio Chacón también estuvo bastante bien, y sobre todo los pocos pases que los toros tuvieron en la muleta se los dieron. Creo que dieron una gran mañana de toros, creo, ¿eh? Sí. Octavio me sorprendió a mí porque le he visto, volvió a los tiempos buenos, porque se ha tenido un par Sí, de ha tenido años. un bache. Tuviste la un bache decepción de la muy- corrida de escolar aquí, Sí. en el mes de junio, y aquí, en cambio estuvo muy bien. Y aquí, Octavio, pero según sí. salió, según le dio el primer lance a su animal, ya se veía que estaba en la corrida. Estaba Solo metido. con la expresión, solo con la tranquilidad andando por la plaza, ya le veías y decías, este es el Octavio que Y también en esa corrida, que lidia. digo por lo que se ha dicho, se centraron, igual que en el primer toro las cosas no fueron bien en las suertevaras, Pero luego se pero luego se rehizo centraron muy bien la los corrida. picadores, y se hicieron las cosas más o menos como creo que vosotros y yo creo que se deben hacer, ¿no? Eso también señala... Y luego un banderillero también, Antonio Cama, porque los toros tenían mucho sentido en el tercio de banderillas, y Antonio Cama le echó mucho valor para clavar esos pares de banderillas. Sí, en general mucho mérito de las cuadrillas, que para ellos una corrida de estas, aunque luego no salga tan dura como pudo salir la de Ceret, pero mentalmente antes es complicado. Pues que psicológicamente siempre, afrontarla. lo psicológico es importantísimo. Ya lo vemos, y no solamente de los toreros y los aficionados, psicológicamente no es igual, por ejemplo, la faena Robleño a un toro de escolar que si fuera de otra ganadería. O sea, hay un aspecto psicológico del torero y del público. Pero con esta ganadería todavía... Y con Sí, hay una y psicosis. si pongo eso, pues esta Hay ganadería una es todavía más, lo incrementamos más. Hay una psicosis. una psicosis tanto de los toreros como del público. Ahora, determinada, ¿no? lo que sí está claro es que Sánchez Vara es un maestro del toro más duro, y así hay que decirlo. Es donde se siente cómodo, además. Claro, Sí. cuanto más duro es el toro, parece que Mejor se para siente él. más cómodo. Es donde saca sus mejores cualidades. Y yo creo que hay que reivindicarle. Es un torero al que yo respeto muchísimo y al que le tengo mucha admiración,
porque es que es muy duro estar en el lugar en el que está en el toreo, y la verdad es que resolvió la tarde con auténtica galanura. Es decir, es que no, la corrida, con lo dura que fue, no le costó, ¿no? Para el toro verdaderamente difícil, Sánchez Vara es de lo mejor que hay. El toro que yo creo que más le costó precisamente fue el sobrero. Sí, porque fue el más navarro en todo. Sí. También en el comportamiento. Más exigente. Sí, que tenía más picante, más... Sí. Ese fue el que Sí. más problemas puso. Sí, pero vamos, que yo creo que eso, que lo que has dicho, es decir, son tentaderos a plaza, digamos, con espectadores, pero yo creo que eso, que hay que animar a Reta que siga luchando en el objetivo que se ha marcado. Reta que está sacando una corrida al año más o menos para Sí, lidiar una o creo que ha lidiado 3 corridas y una novillada en corrida. teníamos Me parece 8 que lo toros. que lleva de... 8 toros había para este año, sí. es lo que había, no había más, y él no de momento no quiere lidiar novilladas. En principio, más o menos, dependerá del año, pero saca... ¿Estuvisteis en una que hubo en Torres de la Alameda? Eso no fue yo de no Reta, estuve, pero fue pero tan sí navarro. sé Fue de Arriazu. Arriazu. Era la de De Arriazu. Arriazu, que estuvo muy bien, Néstor de Chacón también. Sí. Manuel Sánchez y Pérez Mota fue quien la mató. Sí. ¿Visteis al que devolvieron? No estuve, en esta no estuve. Es que devolvieron uno y yo me llevé un cabreo de mil demonios, porque le devolvieron de forma arbitraria, y me molestó muchísimo, porque ese sí que tenía unas hechuras. Los otros no, los otros toros de aquella tarde no, pero aquel era navarro, era una cosa increíble, era un toro salido de la tauromaquia de Goya, una cosa increíble. Lo devolvieron por maso, me imagino, o por qué. El torero tuvo una cara de alivio cuando se lo devolvieron, porque eso, empezó a dar vueltas como un loco, a tal y cual, y el presidente, bueno, lo devolvió, y se vio la cara de alivio del matador, ¿sabes? Porque se presentía una cosa bastante compleja, Este ¿sabes? Arriazu también es navarro, pero yo creo que ese todavía tiene más mezcla, Sí. supongo, con... No es tan puro como no lo es tan de- puro como lo de Reta, que sí tiene la Lleva 20, la voluntad de ser... seleccionando la pureza del Casta Navarra. Hay dos ganaderías que todo lo lidian en las calles, pero que me llaman mucho la atención por las hechuras muy navarras de las vacas, que es Vicente Domínguez, Sí. y el otro, ¿cómo se llama? Esperaros. Machancoses. No, Machancoses es valenciano, Valenciano. no. Uno es Vicente Domínguez, seguro, y el otro se llama, míralo, es que me mandan algunas veces algunas cosas los amigos, y os lo voy a enseñar. Pues yo estoy muy interesado de ver el comportamiento de la novillada. Juan José Laparte. Aparte, sí. Sí. Sí, esa en forma de lira, que es... como- me imagino es de la vaca muy preperinaica, o incluso de perinaica de los dos lados, ¿no? Sí, Porque sí, tiene también mucho de toro camargués, casi. No lo sé, pero desde luego No digo las hechuras, eso es muy de muy Camarga, ¿no? llamativo. Como tiene líneas tan diferenciadas, Sí, además luego claro. cuando ves de los 6 toros que se lidiaron, ves la madre de cada uno de Y ellos. cada uno es y es la perfecta imagen del toro hecho vaca. Es las de abajo. Ujú. Sí, ya la cámara, ya que los pones ahí. Estas no son de la parte, estas son de Ganuza. Que también es un pequeño ganadero de la zona. Son espectaculares, ¿eh? Luego, de todas maneras, las vamos a poner en grande. Bueno, pues yo creo que hemos hablado, creo que hemos diseccionado bien la corrida de Casta Navarra. Animamos a Reta que siga con la lucha, y ahora vamos a la corrida estrella, porque la feria tuvo una corrida estrella, que fue la del sábado por la tarde, que ha dado mucho que hablar por el buen resultado del festejo, ¿no? El cartel eran 3 toros de Dolores Aguirre, que fueron los lidiados en los lugares impares, y 3 toros de José Escolar, los lidiados en lugares pares, por Joselillo, Damián Castaño y Ángel Sánchez. Bueno, pues que nos cuenta el presidente o el vicepresidente qué ideas sacaron de la corrida. Pues que fue una corrida emocionante, fue una corrida de toros.
con mayúsculas, donde pasaron muchas cosas. Yo creo que lo que mejor resume la corrida es que cuando la gente salió del festejo tenía... Iba feliz con la sonrisa. Iba con la sonrisa y con ganas de hablar de toros para intercambiar, oye, ¿cómo has visto? Porque además hubo toros con muchos matices para comentar en... Pero eso, luego y el posterior, entendido, eso y el es entendido maravilloso. al día siguiente, o la primera feria, yo recuerdo gente, joder, ese toro de Dolores, el quinto de Dolores, Sí, yo no había tuvo visto un mucha toro. personalidad ese toro. Ese toro en Qué concreto. impresionante, o sea, ese toro, la verdad es que se Y habló luego mucho. también se disfrutó mucho la suerte de varas. y se disfrutó la suerte. Hubo dos grandes suertes de varas, Sí, sobre todo. dos suertes de varas que no es normal verlo, a esa distancia, ese empuje, y yo creo que eso también dio, la gente se levantaba del asiento aplaudiendo, yo creo que fue muy emocionante el tema, la suerte de varas, creo que y también nos dio a nosotros como Tres Puyazos un poco de Claro, De satisfacción. satisfacción Es lo que buscamos. múltiple, vamos, que vayan toros, que reciban 3, 4 puyazos Y luego también- y que metan yo os riñones voy- en el cuarto. Yo os voy a decir una cosa. Yo, la suerte de varas que protagonizó Juan Francisco Peña es la mejor que he visto en mi vida. Y he visto picar a Alfonso Barroso y a Martín Toro, pero yo creo que la mejor que he visto en mi vida es la de Juan Francisco Peña. He visto también aquí, y eso seguramente también lo habréis visto vosotros, la del mexicano. Sí, la de Sí. ¿cómo es? La Que de... todavía es plan. El que iba con El que espla. perdió el brazo, joder. Eh, Azof, no. Siempre que empieza por ahí. Efren Efren Acosta. Acosta. Hemos visto Acosta. las de Fren Acosta y hemos visto también alguna de Tito Sandoval, pero yo nunca había visto pegar 4 puyazos en la yema. Pero en la yema, ¿eh? Y luego además con un toro de mucho poderío. Yo creo que Empujando, fue que la un lucha fue- momento culminante La lucha fue de la preciosa. corrida. O sea, ese ¿eh? cuarto puyazo, la lucha fue preciosa. Exacto, Sabiendo exacto. que había tomado 3 puyazos, Exacto. que en el cuarto se arranque, y no que se arranque, que empuje, de que esa se manera. lleve el caballo hasta las tablas y que el picador de verdad pique porque tiene que defenderse del animal. Pero claro, eso lo vemos muchas veces en un primer puyazo, pero verlo en un cuarto puyazo es lo verdaderamente... Y luego el Titi muy bien también. Sí, Sí, Muy el bien. Titi, muy bien. Francamente bien. anda muy bien y también picó muy bien en el sitio. Primero y tercero todavía mejor, el segundo se le fue un poquito más atrás, pero primero y tercero... Y otro acierto, traer los caballos de Bonillo. Sí, eso lo teníamos... Eso tenéis muy Teníamos claro. entre Yo ceja creo que y desde el ceja- principio queréis un caballo que se mueva, ¿no? Ligero, sí. Ya con Equigarce el año pasado trajeron estuvo bien. caballos ligeros, trajeron caballos bastante ligeros y con ellos estábamos muy contentos. Lo que pasa es que luego por circunstancias ellos declinaron venir y a partir de ahí cuando dijimos, pues si no están los triunfadores del año pasado, tiene que venir Bonillol, que es la cuadra que la gente más ganas va a tener de ver. Así que eso... Y también se demuestra hicimos el esfuerzo que porque- un caballo, porque sea ligero, no pica mejor, no pica peor. Al revés, o sea, que No, un no, caballo claro. ligero se maneja mejor y además se pica casi mejor con un caballo, un buen picador, que con el tanque. Y la elasticidad de esos caballos. Si os fijáis en el tercio de varas del quinto de la tarde, cómo se apoyan, cómo giran, lo ágiles que son. Sí, sí, muy bien. Sí, no, nada que ver, Nada que ver con el cualquier otra mazacote cosa. al que hemos estado acostumbrados durante muchísimos años. ¿no? Claro. La muralla, el tanque. Y luego yo creo que para mí el toro de la corrida fue el sexto. Un toro muy bravo de José Escolar, pero además un toro que luego fue un toro, aparte de bravo, un toro de mucha clase en la muleta. Creo que lo tenía todo, porque normalmente el toro de clase de fuerza anda justo, y de casta a veces también, y el toro de fuerza y casta pues normalmente no suele tener clase, o tiene poca clase. Este toro lo tuvo todo. Yo creo que fue un toro importantísimo, el toro sexto de la tarde de José Escolar. Y la verdad es que yo creo que no terminó de cuajarlo Ángel Sánchez. De una tanda buena. Lo que ocurría es que era muy corto todo y el toro metía la cabeza para darle series largas, dejarle la muleta en la cara y que el toro fuera repitiendo. Y iba buscando ya dar el pase de pecho prácticamente cuando daba el segundo muletazo. Yo creo que es un torero que tiene muy buen concepto del toreo, que torea bien con la mano izquierda, pero es un torero que todavía no está recuperado del percance de la Feria de Otoño con el toro de Adolfo, que fue una cosa muy seria y muy grave, ¿no? Entonces, pues ese toro le castigó muy duro y está pues en ese proceso de volver a la cara del toro, y además era la primera corrida que mataba después de aquello, ¿no? Entonces eso, está en ese momento pues de reponerse de un percance muy grave. Creo que no estuvo a la altura del toro, pero bueno,
Vamos a ver si poco a poco se va Pero rehaciendo. estar a la porque altura de es los un toro- toros importantes es muy difícil muy de complicado, estar, y muy totalmente. complicado, o sea, y menos de un chico que no, bueno, un chico, perdón, un matador de toros que no ha toreado. Ese toro fue de vuelta al ruedo totalmente, vamos, y me pareció un gran toro. Se comió al caballo y luego en la muleta tuvo una calidad extraordinaria. Pero es que me gustaron también los otros dos. A mí me gustó más el cuarto. el de Joselillo. Si tengo que elegir, yo me quedaba con el cuarto de los de Escolar, me quedaba con el cuarto de Joselillo. Le vi un punto más De raza. Más de completo raza y un agresividad, poquito ¿no? más de- sí. Un punto más de raza y un punto más de empuje en el caballo. Sí, sí. Pero sin la clase del sexto. Eso, a la muleta le faltó un poquito. A lo mejor. Y el otro toro fue bueno también, es que fueron Sí, buenos los sí, tres. sí. Es que, entramos en una vorágine de que salía un toro y mejoraba el anterior, ¿no? Y luego los de Dolores, No, pues a mí me gustó y mucho. sobre todo, antes de entrar, y qué alegría que después de lo que pasó en el verano del año pasado con el toro de Escolar y Robleño, que sigamos viendo toros importantes de Escolar, pero importantes en todos los tercios, e importantes que vayan. No es que sea solamente el toro difícil, sino el toro con Hombre, tralla. yo creo con que tralla, ¿no? Escolar se ha hecho un Entonces, hueco ya muy y se está importante haciendo un hueco entre las magnífico ganaderías. en- La prueba es Pamplona. Pamplona le repite año tras año. El es año un pasado fijo de Pamplona San no Fermín. estuvo fino. Sí, pero llevaba muchos años muy buenos Sí, y vamos, es un toro que aúna la casta, la bravura y encima No, embistiendo. porque cuando las cosas bueno, En salen bien, Albacerada pues hay que es la que, decirlo, ¿no? la que marca ahora el momento, la ganadería de José Escolar. Pues probablemente sí. O sea, tiene un punto más de raza o dos Sí. puntos que sus rivales directas. Claro. Es así. No, es así, que tiene mucha más raza. A lo mejor no tiene esa suavidad que tiene últimamente Victorino O Adolfo. o Adolfo. Adolfo es también más desigual. falta que hace. Ni falta que hace. No, que sí que es verdad, y tiene razón, que ni falta que hace. Pero tiene ese punto más que no tienen los otros ahora mismo, y que sí lo tuvieron hace unos años. Y luego más estaban muy bien presentados, que también hay que decirlo. Eran unos toros muy bonitos, cárdenos claros, con los pitones muy limpios. Y luego de Dolores Aguirre, pues se ha hablado mucho del toro quinto. Del toro quinto, que fue un toro, pues como se decía antiguamente, bravucón. Un toro y muy propio del encaste. Muy propio del encaste. Es que es muy frío y se va calentando. Un toro o sea, que es... Mira, que- antiguamente se decía siempre eso de que los tres puyazos son necesarios, por el que el primero van todos, en el segundo van nada más los... ¿Cómo era? El primero van todos. Bueno, el primero van los mansos, en el segundo y en el tercero van los bravos, ¿no? Pues fíjate que ese toro no fue ni el primero ni el segundo. No, fue ¿Eh? hasta el cuarto fue. Fue el cuarto, o sea, lo cual es Fue el más muy hablado curioso, porque ¿no? fue curioso el comportamiento de ese toro, Curioso. porque fue a más siendo un manso, fue a más en el caballo y luego en la muleta sí se refugió, pero fue un toro encastado. Pues, Fue muy Atanasio. encastado, muy- Mira, el primero van de todos, el menos segundo a solamente más. van los tontos y en el tercero van los bravos. Fue un toro muy Atanasio en todo, pero bueno, yo creo que también ahí uno de los objetivos de la feria es que a los toros se les den los tres puyazos, también un poco como contestación a la lidia minimalista que Como se nos contrapunto. impone todos los días, ¿no? Que es que ya, sea como sea el toro, por sistema un puyazo nada más. Y no, es decir, es el contrapunto y, si demostrar no, que hacen las todas cosas las se pueden... perrerías posibles para que... Y lo vimos, que no vamos a hablar de la corrida, bueno, lo vemos muchas tardes, para no hablar de la corrida de ayer, esta maldita manía de meter el puya y hacer ras, ras, El barrenado. ras. El barrenado y el levantar la polla para cortar. Para cortar. De Dolores Aguirre, de hacer- las mejores veces que yo creo que le han picado sus toros. Porque es una ganadería que especialmente le le hacen hacen ese esas tipo de cosas, que son perrerías auténticas y de mineros más que de Es que pescadores. el objetivo parece ser reventar al toro en un puyazo. Claro. Ese parece Y el ese objetivo que pase- general. y que pase muy deprisa. Al que no hay que darle un picotazo y al que hay que darle mucho, pero en un puyazo. Entonces se ha Y en demostrado, Madrid como son dos en dos. se para ha que no exista el demostrado y tercero. se ha reivindicado que se pueden hacer las cosas de otra manera. Y que para nosotros desde el club es que el tercio de varas es en sí mismo un espectáculo. Es que no hay cosa más bonita que ver a ese animal en el cuarto No hay puyazo cosa más bella que un toro se arranque a 15 metros y empujando debajo y del, empuje debajo del del peto. Es que eso en sí mismo, más allá de que sea un medio para armar al animal, es un espectáculo el tercio de varas que hay que reivindicar y hay que enseñarlo, porque mucha gente que ha venido aquí
a raíz de ver el año pasado los tercios de varas de Gavin Reab y de ver este año estos 2 tercios de varas, pues poco a poco va diciendo, ostras, es que esto también existe y esto también tiene su estética y esto también se puede disfrutar de ello. En la medida que seamos capaces de que eso se enseñe, la gente que se acerca por primera vez y que a lo mejor no es tan aficionado, le estás dando otro arma para disfrutar la corrida. Y luego también es una Y otra cosa, exigencia es muy en otras importante. plazas de que se hagan esas cosas. Luego también es muy importante para hacerte una idea cabal del toro, señor, que con un puyazo no se ve nada. Entonces, para ver cómo es el toro, al toro hay que colocarle por lo menos 3 veces para que se vea la evolución en el caballo. Es decir, un puyazo no demuestra nada porque lo toman todos, ¿no? Digamos que es una lidia, vamos a decir, desde el punto de vista del aficionado y también del ganadero, es una lidia mucho más objetiva para ver las cualidades de un toro. Creo. Claro. Sí, bueno, la prueba, si a ese toro le hubieran dado un puyazo y le hubieran masacrado en solo un puyazo... Se hubiera quedado un toro probablemente- manso, sin más. Es, efectivamente, y no hubiera generado... Si no hubiera generado lo que ha generado de... Y luego en la muleta tuvo su temperamento el toro. Damián Castaño le plantó cara por el pitón derecho. Creo que estuvo con entrega por ese pitón, por el pitón izquierdo no, pero por el pitón derecho le plantó cara en varias series muy emocionantes porque el toro era un tren, embestía con todo, con 4 puyazos encima y el toro embestía con todo. Sí, pero a mí por lo menos lo que me han dicho es que estuvo por debajo ligeramente del toro. Yo es que porque el toro cuando sale un toro de estos... es muy difícil estar por encima también. Dices, es que, ¿cómo no vas a estar? Claro. Hay que estar a la altura y meter en el canasto un toro con ese empuje y con esa viveza. Uf. Y luego los otros 2 de Dolores, el primero yo creo que fue un toro aceptable, un toro que se dejó torear. El otro se defendió más, el toro tercero, dio más cabezazos. Pero bueno, 2 toros que Más reservón, más reservón, sí, el más frenado de la corrida. Sí. Pero bueno, que son 2 toros que también tienen su lidia y que no desmerecieron al conjunto y hicieron que la corrida fuera interesante. Yo creo que fue una gran tarde. Una tarde que no se va a olvidar, yo creo. Momentos de la suerte de varas, ese toro, Estuvieron muy bien las el cuadrillas bravo también, de ¿eh? sexto, Luego y hay que las cuadrillas se destacar, vieron muy a la altura. Curro Javier le dio al sexto Muy bien, y magníficamente. Rubén Sánchez también le dio muy bien el cuarto. Y Juan luego Carlos Rey con y los luego palos se la jugó. Los Se la tercio de jugó. banderillas de ese sexto de Juan Carlos Rey que se jugó la vida literalmente en el último par. Las cuadrillas, nosotros luego se lo agradecimos que fueran tan a favor de la filosofía del club, intentando cuidar la lidia, intentando colocar bien a los toros en suerte, los toreros, los picadores hicieron bien la suerte. Eso para nosotros es muy importante porque podemos hacer 1000 historias para intentar cuidar la lidia del animal y podemos anunciar a los picadores en el cartel y en la tablilla y dar premios económicos y todas estas cosas hay que hacerlas y yo creo que también está muy bien hacerlas, pero necesitamos también que ellos entiendan bien esa filosofía y que luego en la plaza sepan que están en un sitio en el que queremos algo un poquito Y los distinto. premios hay que agradecerlo económicos que porque lo habéis dado, hicieron. bueno, los premios económicos, ¿a quiénes han sido los triunfadores en ese sitio de premios económicos que habéis dado? Pues le dimos por la mañana al mejor hombre de plata a Víctor Pérez por un par de banderillas muy meritorio creo que fue al tercero de la mañana. Y por la tarde el premio al picador por la mañana quedó desierto y por la tarde compartimos los premios tanto de hombre de plata como de los picadores y le dimos el de plata a Rubén Sánchez y a Juan Carlos Rey y por el tercio de varas a Juan Francisco Peña y a Titi Agudo que Y en la de recta, en la de Reta no había premios porque esa era una corrida extraordinaria. extraordinaria. O sea, lo que es la feria del club Sí, sí. era lo que era el sábado, la corrida de Reta era una corrida extraordinaria que surgió además después y que se organizó un poco de forma un poco distinta. Porque se ofreció el ganadero con la corrida. Sí. Y digamos que a nivel de organización colaboró también el ganadero, con lo cual esa la... El ganadero salió muy una- contento de la organización y de toda la historia, me imagino, ¿no? Sí. Sí. En general yo creo que Y como dicen No sé, los todos andaluces, los ganaderos. ¿cómo habéis escapado? estamos con ello, pero desde luego hemos escapado mejor que Que el año pasado. Bueno, Pero lo importante, evidentemente, es que escapemos mejor que el año pasado, pero es que veamos una tendencia. Porque eso te da esperanzas de que el año que viene al menos vas a meter
lo de este año. Si nosotros este año hubiéramos visto que después de todo lo que hemos hecho, cosas que hemos mejorado, que como es lógico, y tendremos que seguir mejorando, porque esto es así, porque, bueno, y porque somos aficionados, que es que esto lo organizamos y ninguno tiene experiencia en organizar, aquí- ni mucho menos, lo hacemos como buenamente podemos. Pero el hecho ya de saber que este año ha habido más gente que el año pasado, al menos te da la sensación de que el año que viene, por lo menos lo que estuvieron el sábado, no creo que ninguno No, falte. ninguno va a faltar. Y supongo que alguno de ellos se traerán a 2 o 3 de la mano, con lo cual ya no es lo de este año, sino la perspectiva que te genera de cara al año que viene. ¿Es muy pronto o ya habéis hablado del año que viene? ¿Es muy pronto o ya hay algún proyecto? Es pronto. Es pronto. Tenemos Yo nuestras- creo que hay nuestras que disfrutar cosas en un la poco cabeza, de toros pero- y yo creo que hasta septiembre Pero es no. pronto. Nosotros septiembre. ahora vamos a disfrutar la Feria San Isidro, nos vamos a olvidar un poco de toda la organización que nos trae loco en los últimos meses, vamos a descansar la mente y después ya empezaremos a pensar y a planificar y ver un poco cómo hacemos el año que viene. Bueno, pues ¿queréis decir alguna cosa más? Nada, Bueno, no- yo lo único que sobre la novillada, sobre Paloma, que sí que me gusta, bueno, estoy muy interesado en ver la novillada de Jerez, porque ya son 6 novillos y me agradó mucho y espero que esa ganadería se venga arriba Muy bien. y que haya otra ganadería más en el mercado, aunque sea francés y español. Pues nada, muchas gracias por haber venido, enhorabuena por vuestro proyecto, que tengáis mucha suerte, sabéis que esta es vuestra casa y que os apoyaremos en todo lo que esté en nuestra mano. Y nada, muchas gracias, viva la Feria del Aficionado San Agustín de Guadalís 2024 y a ustedes pues nada, aquí les esperamos para ya comentar la Feria de San Isidro que ha empezado. Muchas gracias y sigan viendo al toro por los cuernos.